Está Felipe Solaya en el teléfono. Felipe, ¿estás ahí? Sí. Hola, buen ¿Qué tal? día. ¿Cómo les va? ¿Cómo está, Felipe? Buen día. Bueno, Gusto ¿cómo? hablar con los dos. Bueno, ¿cómo? ¿Vas a estar en Mar del Plata? Sí, estoy yendo a Mar del Plata, estoy hacia Maipú ya. Bien. ¿Cree que tienen chance de ganar Mar del Plata y Bahía Blanca como plantean fuera de los micrófonos habitualmente? Sí, nos vemos con chance más en Mar del Plata que en Bahía, pero no tengo la información de Bahía al día, pero supongo que si lo han dicho por algo es. Mar del Plata sí, no tenemos fe. Felipe, Plata, sí. a ver, te quiero preguntar en escalas algo sobre el futuro. Primero, ¿cómo imaginás el domingo? Bueno, he vivido otro domingo así, a Dios gracias, pero no mucho, pero he vivido varios antes. Lo imagino como un día de triunfo. Creo que el triunfo va a ser por una diferencia importante. No me animaría a decir por cuánto. Creo que se va a polarizar un poco más las cifras, se van a polarizar un poco más las cifras de los dos primeros candidatos. Vamos a subir nosotros y seguramente subirá Cambiemos. Y la gran incógnita la tengo para el día siguiente en adelante. A ver, ¿por qué? No, la reacción de lo que se llaman los mercados y la actitud que tenga el gobierno, si hay una reacción, ¿no? Si es una actitud parecida a la que tuvo el 12 de agosto, si es una actitud de defensa de las reservas muy clara, ¿no? ¿Ayuda? Eso es importante. ¿Vos imaginás que el gobierno, o pensás que si vos fueras gobierno en este caso, lo que harías es hacer más estricto el control de cambios, ¿no? Ya. Ahora, Felipe, pensaba ayer cuando escuchaba a Alberto Fernández decir no hablo más con Mauricio Macri, si esa decisión no contribuye a que del otro lado, bueno, hagan la suya y eventualmente se pueda estar en un escenario de crisis el lunes. No, porque una cosa es la situación entre dos candidatos y otra cosa es la responsabilidad de gobernar el país hasta el día de diciembre en el caso de que Cambiemos pierda. Si se asocian las dos cosas, quiere decir que no les importa el país y que al presidente de la República no le importa el país ni cómo lo deja, sino que le importa jorobar a su rival, a quien sería en ese caso el próximo presidente, que la digan abiertamente. Y por así nosotros no podemos descontar eso, ni siquiera creo que la prensa puede descontar eso, que si hay un enfrentamiento o un descreimiento, una falta de confianza de uno en el otro, eso debería darle derecho a quien tiene la responsabilidad de gobernar, de mover las piezas de forma diferente en contra del propio país. Ahora, de cualquier manera, ¿no es preferible, más allá de que la razón por la cual las cosas se vayan deteriorando, se han deteriorado tanto, tenga un principal responsable que es el gobierno nacional? ¿No es preferible que entre los líderes de un país haya un diálogo un poquito más razonable? Sí, siempre es preferible. Y también recuerdo una frase que dice que lo mejor que sería eso es enemigo de lo bueno. Lo bueno es tener un presidente que dice lo que siente y lo que piensa y lo expresa. Nos parece que eso no está mal. Y al mismo tiempo otros pueden conversar con el gobierno también. O sea que vos decís que puede haber equipos que estén en contacto permanentemente sin necesidad que ellos dos hablen. Absolutamente, por supuesto. Eso es la política. La política es no cerrar nunca la puerta. Felipe, el último hecho periodístico relevante en Argentina, ¿no? Porque estamos todos mirando también lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Chile especialmente. En Argentina ha sido la aparición de los cuadernos que escribió Centeno, que en principio eran fotocopias y ahora parece que se materializan. ¿Alguna opinión sobre eso? Sí, tiene un olor a operación que mata, te huele a 20 metros. A 4 días de las elecciones, un gobierno que está haciendo cosas desesperadas y muy agresivo, de golpe aparecen los cuadernos. Antes eran fotocopias, ahora son cuadernos. Sí, no creo nada, no les creo nada. Si me dicen que llueve, salgo en malla, y si me dicen que hay sol, salgo con el paraguas.
¿Cuáles son los elementos que vos percibiste como más agresivos de la campaña de Cambiemos? El ahíncar en el tema de la corrupción, cuando tienen un candidato que tiene muchísimas causas encima y cuya fortuna deviene de negocios con el Estado, efectivamente, y al mismo tiempo nosotros tenemos un candidato que ha sido una sola vez llamado como testigo en una causa que no tenía nada que ver y no tiene una sola causa en su contra, y que además se conoce que no tiene fortuna, se conoce cómo vive, etcétera, donde vive, cómo vive, y ahíncar en el tema de la corrupción futura, no de la corrupción pasada, sobre todo de la corrupción futura. Eso es una chicana y la expresión fe. Ahora, más allá de lo que vos decís de Macri, que es efectivamente así, vos sabés que el tema no es Alberto ahí. Es, en todo caso, la mirada sobre lo que pasó en el gobierno anterior, y Alberto es una expresión hoy de una candidatura que expresa el gobierno anterior también, y por supuesto Cristina, que tiene un montón de causas, está procesada en varias. Es decir, digamos, lo de Macri yo estoy completamente de acuerdo, pero no es que va sobre alguien que es honesto, sino sobre una estructura política que tiene algunas cosas que explicar. Bueno, Macri al ir sobre una estructura política, como vos decís, usa una palabra que yo creo que algún semiólogo se tiene que haberse dado cuenta. Alberto habla de Macri y le dice Macri o presidente Macri o como le diga, o presidente solo, y lo critica. Macri habla de ellos. Ellos somos millones de personas, millones de argentinos que votamos. Ellos es todo lo que no le gusta. Eso de ellos, esa discriminación brutal contra una mayoría, es lo mismo que dice María Eugenia Vidal cuando dice, si quieren que gane la democracia, voten por nosotros. Es decir, la democracia no es el gobierno de la mayoría, como dice su etimología, la etimología de la palabra, sino que es el gobierno de ellos. Es lo mismo que oí yo el 1 de marzo de este año, en la apertura de las sesiones frente a la Asamblea, cuando a Macri al final le ponen un cartelito, es decir, le pegan en el discurso que está leyendo, enojarse, y entonces tiene que enojarse al final. Y al principio finge un enojo cada vez mayor y de golpe se enoja en serio y pega un puñetazo. ¿Y saben qué dice cuando pega el puñetazo? ¿Qué dice? Este país es nuestro, grita. Ahí está todo dicho. Ahora, Felipe, no es una enfermedad que trasciende a Macri. Yo insisto con eso, porque no, la verdad que en algún lugar es injusto planteártelo vos porque vos no sos parte de eso y no has sido parte de eso nunca. La verdad que es así. Siempre, desde que yo te conozco, antes de conocerte personalmente, siempre fuiste esto que vos decís, la política es nunca cerrar la puerta, es una actitud tuya de toda la vida, y no, incluso en momentos difíciles, etcétera. Y yo, no, Alberto tampoco debe cerrar la puerta, ¿eh? Es cierto. Lo conozco bien. Es cierto. Alberto mantiene siempre la puerta. Siempre una puerta. Eso se aprende hasta en las peores guerras, siempre tiene que haber una puerta abierta en algún lado. En algún lugar tenés que humanizar el encuentro con el otro, aunque sea de manera reservada. Lo que te quería decir era que nosotros somos la democracia, ¿no es la cara inversa a ellos son la dictadura? Macri basura, vos sos la dictadura, tan estimulado. No, a mí lo de Macri basura, vos sos la dictadura, me parece una tremenda pelotudez, para decírtelo en forma fina. El que dice eso no ha vivido la dictadura. Lo que sí se puede decir es Macri, vos sos la pobreza. Macri, vos sos la deuda. Macri, vos sos el vaciamiento vía fuga de capitales. Eso se puede decir. Macri, vos sos el industricidio. Macri, vos sos la importación, la apertura de la importación. Macri, vos sos la política internacional mirando para arriba en lugar de mirando para adentro o mirando los intereses de Argentina. Eso sí se puede decir. Felipe, ayer... Macri no asesinó a 30.000 personas. No, y además está ahí por el voto popular, así que también hay que hacer esa salvedad grande, ¿no? Nos guste o no les guste a cualquiera o a quien sea. Hay una Exactamente, diferencia. no hay que tener mucho cuidado con las palabras. Si yo hago la distinción entre ellos y el vos de Alberto, o usted, mucho más hay que hacer la distinción entre dictadura o una democracia neoliberal sin ningún tipo de sentimiento nacional profundo, ¿no? Sí, sí. No, pero aparte la estigmatización del otro hace muy difícil cualquier política de consenso, porque si el otro es lo peor del mundo, ¿cómo me siento después a negociar? ¿Cómo planteo una política a largo plazo, ¿no? Y además, ¿cómo incendio a
a mis seguidores si le digo que el otro es lo peor del mundo todo el tiempo, ¿no? Felipe, una pregunta que tiene que ver... Sí, perdónenme. Yo le quiero decir, el que tenga responsabilidad de gobierno debe saber que tiene que ser leal con aquello que se dijo en la campaña y con los sentidos importantes de la campaña, pero al mismo tiempo tiene que saber también que de la euforia o de la catarsis de un acto, digamos, no se sacan las palabras adecuadas para después que sirvan después para la realidad de gobernar frente a otro que es distinto, frente a otro que tiene intereses, frente a otro con el que hay que negociar, frente a otro con negociar no quiere decir darle lo que quiere, negociar quiere decir sentarse a hablar con él para buscar lo que le quiere la mayoría, que es distinto. Felipe, ayer hablé con el canciller Faurí sobre todo el tema Chile, lo que habían planteado. De tener, sí. Sí, no, y le pregunté sobre esta afirmación que había vertido él en relación a cuando le preguntaron si podía ser canciller de un eventual gobierno de Alberto Fernández, y de alguna manera dijo que lo sacaron de contexto, pero fue muy crítico ante la posibilidad de que ocupes la Cancillería. Imagínate que la opinión que a mí no me importa en todo el mundo es la del actual canciller, que dice que Venezuela es un peligro para toda la democracia del mundo y Venezuela es un peligro en todo caso para los venezolanos y no para todas las democracias de América, como dijo él, no del mundo. Es decir, será chiquito pero levanta la vista y mira a ver qué piensan en otro lado antes de hablar. Ha hecho una política exterior absolutamente subordinada a intereses de afuera, sin ningún tipo de identidad ni personalidad. Están de acuerdo con la caída de aranceles del Mercosur, que dejaría nuestra industria, todas las ramas importantes de nuestra industria, en un estado desastroso, nuestra industria mucho más eficientes desde el punto de vista físico y sobre todo industrias que tienen un nivel de que no tienen inflación, que no tienen variabilidad de tipo de cambio, como son las industrias europeas, que no tienen estas tasas de interés, que no tienen este nivel de impuestos, que no tienen este costo tarifario, de tarifa de energía. Es decir, son gente que vive en el limbo. Así está la economía argentina. Bueno, parte de eso ha sido la política exterior. Felipe, ¿cuál es tu visión de lo que está pasando en América Latina? No solamente en Chile, sino uno empieza a ver el mapa y ve Brasil con los problemas que hay, el gobierno de Bolsonaro, Lula preso, etcétera. Ve Venezuela y ve una situación que, a ver, yo sé la discusión que hay sobre dictadura, si no es dictadura es algo que se parece bastante a eso. Ve lo de Chile en este momento, es decir, los gobiernos por izquierda y por derecha, Ecuador hace unos días, México, Nicaragua, es prácticamente gobiernos con democracias estables tal cual las conocimos, casi como que queda Uruguay y Argentina y andás a ver qué pasa con Chile y después hay problemas por todos lados. Y ni que hablar crisis económicas, manifestaciones masivas. Alguna gente dice esto es el neoliberalismo, otra gente ve una cuestión estructural un poco más profunda que eso. En todo caso, los ajustes como consecuencia de la caída del precio de los commodities. Pero lo que uno ve es como un descontento general con cualquier gobierno que aparece. Entonces quería ver si tenés alguna visión global de todo esto que está pasando. La visión global es que América del Sur es el subcontinente que más ha retrocedido en términos relativos en su PBI, en el número de patentes, en el mundo de multilatinas que puede haber producido, que produjo en su momento, y en la desigualdad total como continente frente a el avance de otro continente, por ejemplo frente al avance relativo, ¿no?, de África. Hay que ver de dónde partió África también. Para comparar, o de Asia. Bueno, eso es una realidad. Eso no es gratis. Es muy fácil de decir en una conferencia, pero eso tiene una contrapartida en las calles de las ciudades, obviamente. Y después hay casos nacionales que son diferentes. Por supuesto que hay una introducción de un elemento de dividir la sociedad, crear el individualismo, eso es el neoliberalismo. Ajustar y no pensar en la dinámica de las economías, pero son casos diferentes el de Chile con el de Ecuador. No soy ni experto en Ecuador ni chilenólogo, pero me parece que en Ecuador es el FMI puro, es la aplicación de recetas puras, lo mismo que ocurrió en Argentina, con la diferencia que allá la masa indígena rural bien organizada
no podía soportar esos costos de transporte y se decidió a entrar a Quito y lo vieron como si entraran como una fuerza extraña, tanto que el presidente se asustó y se fue a Guayaquil. De entrada nomás cambió la sede del gobierno, lo cual es muy serio. Consiguieron y la marcha atrás de lo que buscaban y se fueron. Ahora, eso no quiere decir que no sigan habiendo problemas, pero hubo un caso concreto ahí. En el caso de Chile parecería ser acumulativo y la verdad es más difícil opinar, porque Chile no ha sorprendido solamente a los argentinos, ha sorprendido a los chilenos también. Claro. ¿Sabes lo que me pasa? Y es una protesta inorgánica, a diferencia de la... Está bien lo que comparás con Ecuador, porque con una protesta inorgánica es muy difícil negociar, incluso hasta cuando concedes, porque al ser inorgánica, eso no tiene el efecto que tuvo con los indígenas en Ecuador, que lograron lo que querían y se retiraron. Sí, pero hay algo que en Chile es un adicional muy importante. Comparado con las viejas revoluciones, los viejos golpes de Estado, los viejos problemas de violencia que hemos visto, la televisión enfurece a la gente porque muestra la represión. Y la represión, por más que uno dice repriman, pierde el control de cómo se reprime, qué es reprimir. Porque reprimir que es una escalada. Depende cómo te contestan, depende del insulto, depende de si le pegan a un carabinero, y entonces el carabinero se siente con derecho A, y cada vez con más derechos, y cuando vos ves cómo le pegan a alguien en la calle durísimo, y cuando está en el suelo, es muy difícil que no te decía, bueno, yo mañana voy a La Plata también. O sea, vos acentúa el tema. Los gobiernos insensibles no se dan cuenta de que su conducta va a pasar a ser mirada 20 veces más fuerte, con una lupa mucho más grande a partir de ese momento. Y entonces la violencia del Estado produce muchísimo más violencia al día siguiente y sobre todo mucho más solidaridad. A mí me parece que es un revulsivo permanente. O sea, que en este caso vos ves que la televisión cumple un buen rol. Sí, porque muestra podrá mostrar lo que desee y no mostrar lo que no quiera, etcétera. Pero la verdad, también anda por las redes supuestos montajes, falsos montajes hechos para la televisión por las fuerzas de seguridad, en la que ellos promoverían, digo, no tengo seguridad ninguna, incendios y saqueos, etcétera, y después hacen un montaje y da la impresión de que fueron las turbas, ¿no? Pero eso pasa en las redes, y entonces es algo que crea duda y confusión. Pero a mí me parece que si vos no tenés un control, y hablo con duras experiencias de mi parte y de otras, no tenés un control, acuérdense del 20 de julio, del 20 de diciembre, un control muy, muy, muy fino de qué hace el Estado, o sea, la policía, en este caso también el ejército en la calle, y frente a gente que está sufriendo y que está enojada, estás jugando con fuego en serio. Felipe, estás agregándole gente todos los días a la protesta. Felipe, ¿sabés qué cosa me preocupa? Porque obviamente cuando uno ve todo lo que está pasando en América Latina y en Argentina también, hay una parte que tiene que ver con el enfoque que hacen todos los gobiernos. Entonces cuando vos decís, hay un enfoque de ajuste, sin respetar la dinámica de la economía, que deriva en una crisis, bueno, si este es el diagnóstico, será cuestión de cambiar de enfoque. Pero puede ser que la situación estructural y el cansancio de las sociedades sea tan grande que cambies el enfoque. Primero hay que ver si hay espacio en términos numéricos para cambiar el enfoque. Y segundo, si lo hubiera, como los resultados no son inmediatos de un cambio de enfoque, puede ser que la impaciencia haga que cualquier gobierno con un enfoque u otro esté en la cuerda floja. Entonces, nada, me pregunto eso, lo que yo veo con preocupación es eso, si es que vos cambiás el punto de vista, resolvés el problema o por ahí no hay espacio para resolver el problema. Sí, es una pregunta válida frente a una actitud de protesta cotidiana y permanente. Bueno, este es el arte de ir para atrás, el arte de gobernar, el arte de avanzar un país que está así. No creo que tenga los mejores artistas en el gobierno, pero la verdad es que la pregunta es válida y la respuesta es hay que intentarlo, porque si no, ¿qué es la democracia? La democracia es volver a intentarlo y usar todas las armas, digamos,
buen sentido de la palabra, las legales, las positivas, las de respuesta y la aplicación posible, y la de reparación histórica, es el país más injusto de América Latina. Felipe, ya para el final, simplemente, hay mucha gente preocupada y angustiada, en otros casos, la que la pasa peor, con lo que viene en el país. Si le tuvieras que hablar, no sé, pensá en una persona que vos sepa que le está pasando mal. ¿Hay motivos para tener alguna esperanza, para tener tranquilidad? Sí, hay motivos. Les pido que, para tener tranquilidad y esperanza, les pido que aquellos que pueden mover dólares, dinero, etcétera, o precios, que tienen ese poder, que no alteren la situación de la Argentina, que no la empeoren, porque cada vez es más difícil después reconstruir, y que colaboren de esa manera, porque el gobierno que triunfaría el domingo, estoy seguro que vamos a triunfar, pero lo voy a decir en esos términos, es un gobierno que tiene la menor intención de usar el Estado, digamos, para hacer justicia de manera violenta, avanzando sobre ahorros o cosas por el estilo. Por eso lo dijo Alberto Fernández en el Chaco. No habló de la reserva del banco, habló de las reservas individuales de las personas. Eso le dijo que iba a respetar. ¿Está claro? Gracias, Felipe. Los dólares que tiene en el banco la gente, Alberto Fernández tomó un compromiso de respeto sobre eso. Entonces, esa gente es la que normalmente se asusta más, que se asuste de su susto, de su miedo, que se tranquilice, confíe y que nos deje sacar la economía argentina adelante. Felipe, antes de despedirte, vos sabés que tanto en términos personales como en términos de nuestra radio, acabamos de sufrir una pérdida enorme que es la de Marcelo. Y como sé que vos lo conociste mucho durante muchísimos años, nada, nos gustaría escuchar muy brevemente, un minutito algo, de qué es lo que vos recordás de él o qué es lo que valorabas. A mí lo que me impresiona, además de su coherencia, la coherencia de sus ideas, que la conozco, ideas sociales, etcétera, impresiona en otros los huevos que ha tenido. Sí, a todos. Así de simple, buena síntesis. Te mandamos un abrazo, Felipe, gracias. Chao, gracias.